El sol se alzaba sobre el horizonte de Roma como una antorcha divina, iluminando las majestuosas columnas del foro y las calles empedradas donde resonaban los pasos de mercaderes, soldados y esclavos. Pero más allá del bullicio del imperio, en los hogares secretos donde se reunían los fieles, circulaba una carta. Un pergamino que llevaba consigo el peso de una revelación eterna, palabras dictadas por el Espíritu a un hombre que nunca había pisado la ciudad eterna, pero cuyo corazón ardía por ella, el apóstol Pablo. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Las primeras líneas resonaban como un trueno en el silencio de la asamblea. Aquel no era un mensaje común, era una proclamación de guerra espiritual, una epístola que desataría la verdad como un león suelto en la arena del mundo. En ella, Pablo no solo saludaba a los creyentes, sino que desplegaba el misterio oculto desde los siglos, el poder del Evangelio para salvar a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Y así, mientras el rollo se desenrollaba, la tinta parecía arder con la autoridad del cielo. Porque esta era la carta que desafiaría imperios, derribaría fortalezas de orgullo y revelaría la justicia de Dios, no por la ley, sino por la fe. El sol se alzaba, pero antes de sumergirse en los profundos misterios de la gracia, Pablo exponía la realidad de un mundo perdido, un mundo que, aunque conocía a Dios, lo había rechazado. Las páginas siguientes no serían para los débiles de corazón, pues desnudarían la condición humana con una crudeza que estremecería hasta al más sabio de los filósofos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Era el diagnóstico de la humanidad: corazones entenebrecidos, sabiduría convertida en necedad, idolatría vil que cambiaba al Creador por imágenes de hombres y bestias. Pablo no dejaba piedra sobre piedra. Judíos y gentiles por igual estaban bajo pecado, bajo condenación. No había escapatoria, no había excusa. Pero justo cuando el peso de la culpa amenazaba con aplastar al lector, como un rayo de luz en la tormenta, surgía la promesa de lo que estaba por venir. Mas ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Las palabras resonaron como un eco de libertad en medio de una prisión. No eran promesas vacías, ni filosofías humanas, sino el rugido del cielo anunciando que la justicia no se ganaba, sino que se recibía. Abraham no fue justificado por sus obras, sino por creer. David no fue perdonado por sus sacrificios, sino por la misericordia divina. Y ahora, esa misma gracia se extendía como un manto sobre Roma, sobre griegos y bárbaros, sobre esclavos y libres. Pero entonces, surgía la pregunta inevitable: ¿dónde, pues, está la jactancia? Ningún hombre podía gloriarse delante de Dios. La ley había sido un espejo que mostraba la enfermedad, pero no la cura. Ahora, Cristo era el remedio, el propiciatorio donde la sangre había sido derramada. Y así, mientras el lector absorbía cada línea, una verdad se clavaba en su corazón como espada de dos filos. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y así, con el polvo de los sistemas religiosos sacudido, Pablo llevaba al lector a un abismo más profundo. ¿Qué diremos, pues, que halló Abraham, nuestro padre según la carne? La historia estaba a punto de dar un giro. Porque si la fe era el camino, entonces la promesa era más antigua que la ley, más firme que el monte Sinaí. Y al girar el pergamino, las palabras saltaban como fuego: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Era un golpe certero a la soberbia religiosa. Abraham no había conquistado su justicia, la había recibido como un mendigo recibe pan. Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Simple, puro, revolucionario. Y entonces, como un arquitecto divino, Pablo comenzaba a construir sobre ese fundamento. La promesa no era para los que guardaban rituales, sino para los que tenían la fe de Abraham. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Pero justo cuando la gracia parecía demasiado buena para ser verdad,
la siguiente pregunta surgía como un desafío: ¿qué diremos entonces? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. La respuesta de Pablo cayó como un martillo sobre el yunque de la verdad, destellando chispas de revelación. La ley no era pecado, sino que había revelado el pecado en toda su horrorosa dimensión. Yo no conocí el pecado sino por la ley, declaraba Pablo, como un general señalando el campo de batalla. Y entonces, con precisión quirúrgica, el apóstol exponía la estrategia del enemigo. La ley, que era santa, había sido usada por el pecado para engañar y matar. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. El pergamino temblaba en las manos del lector mientras las palabras cobraban vida, pintando un cuadro desgarrador: un hombre dividido, un espíritu que amaba a Dios pero una carne vendida al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y entonces, como un relámpago que rasga la noche más oscura, surgía el clamor: «Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». La pregunta quedaba suspendida en el aire, cargada de una angustia milenaria. El lector contuvo el aliento mientras sus dedos rozaban el borde del pergamino, listos para girarlo y descubrir la respuesta que cambiaría el curso de la historia. «Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro». Era el estruendo de cadenas rompiéndose, el sonido de una tumba vacía resonando a través de los siglos. La batalla no terminaba en derrota, sino en un triunfo tan absoluto que hacía temblar los cimientos del Hades. «Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús», proclamaba el texto, como un juez absolviendo a un reo con autoridad real. Pablo no ofrecía filosofías ni autoayuda. Esto era más que religión, era revolución. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El lector podía casi sentir el viento del Espíritu soplando entre las palabras, llevándose las cenizas de la vieja vida. Pero justo cuando el pergamino crujió al desenrollarse más, revelando palabras que ardían como carbones encendidos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios lo hizo posible. Victoria parecía completa, una nueva dimensión se abría, porque lo que era imposible para la ley. Un escalofrío recorrió la espina del lector. Esto no era mera teología, era el rugido del león de Judá despedazando las cadenas de la impotencia humana. El aire mismo parecía electrizarse mientras la pluma de Pablo revelaba el misterio más sublime. Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. El relato tomaba dimensiones cósmicas. No era simplemente un sacrificio, era una invasión divina. El Verbo se había hecho carne no para reformar, sino para aniquilar el dominio del pecado desde dentro de su propio territorio. Cada sílaba latía con el poder de la resurrección, pero justo cuando la mente intentaba abarcar esta verdad, el texto lanzaba un desafío aún mayor. «Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros». La oración quedaba suspendida como una espada flameante sobre la cabeza del lector. Lo que venía a continuación redefiniría para siempre el significado de ser hijo de Dios. El que levantó a Cristo de los muertos también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Era el anuncio más revolucionario que oreja humana pudiera escuchar. Los creyentes no eran meros seguidores de una religión, sino portadores de la misma vida que había vencido a la muerte. Pablo llevaba al lector al borde del abismo de la predestinación. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El pergamino temblaba en manos del lector mientras la revelación cobraba forma, la adopción divina, el Espíritu clamando «Abba, Padre», la herencia conjunta con Cristo. Cada línea era un martillazo que forjaba una nueva identidad, y entonces, como un general arengando a sus tropas antes de la batalla final, Pablo lanzaba el grito de guerra que resonaría por los siglos. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros. El desafío quedaba suspendido en el aire, cargado de un poder que hacía temblar las puertas del Hades.
La siguiente página contendría la declaración más atrevida jamás escrita: ¿quién contra nosotros? Las palabras explotaron como una carga de profundidad espiritual. Lo que seguía era un aluvión de certeza inquebrantable. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pablo construía una fortaleza de seguridad eterna piedra por piedra. Ninguna acusación prevalecería, ninguna condenación resistiría, ningún poder en el cielo o la tierra podría separarles del amor de Dios. Y justo cuando el clímax alcanzaba su punto culminante, el tono cambiaba abruptamente. Un lamento desgarrador surgía del pergamino. Verdad digo en Cristo, no miento, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. El giro era tan violento que casi se podía escuchar el quejido del cuero al girar la página hacia el misterio siguiente. El pergamino revelaba ahora el corazón desgarrado de Pablo, un dolor tan profundo que las letras parecían estar escritas con lágrimas. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Era una confesión que estremecía el alma. ¿Cómo podía alguien estar dispuesto a perder su salvación por otros? El lector sentía el peso de esta agonía, el fuego de un amor que imitaba al mismo Cristo. Pero entonces, como un rayo en la tormenta, surgía la verdad incuestionable. No son todos Israel los que son de Israel. La revelación caía como un hacha a las raíces del orgullo religioso. La elección de Dios no dependía de linaje ni de obras humanas, sino de su soberana voluntad. El pergamino vibraba con ejemplos contundentes: Isaac, no Ismael; Jacob, no Esaú. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, declaraba el texto con autoridad divina, pero justo cuando la soberanía de Dios parecía aplastar toda esperanza humana, una pregunta crucial surgía. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué hay injusticia en Dios? De ninguna manera. La réplica era tan veloz como el relámpago. Pablo citaba a Moisés y a Isaías para revelar el misterio. Dios, como alfarero soberano, tenía derecho sobre el barro. Pero entonces, en un giro inesperado, el argumento daba un vuelco épico. ¿Qué, pues? Que Israel no ha alcanzado lo que buscaba, pero los escogidos sí lo han alcanzado. El rollo desplegaba ahora el gran misterio de la ceguera parcial de Israel. No era un rechazo final, sino una oportunidad para que los gentiles entraran. «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios», exclamaba el texto, y así, después de explorar los abismos insondables de la predestinación, el tono cambiaba abruptamente hacia lo práctico. «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios». El rugido de la teología daba paso ahora al llamado de batalla para la vida cotidiana. Lo que seguía no era filosofía, sino fuego consumidor: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Era el grito de guerra de la vida transformada. Pablo no pedía reformas superficiales, exigía una revolución total. El creyente ya no era esclavo del pecado, sino templo del Espíritu. Cada palabra era un llamado al combate espiritual. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. El pergamino ardía con instrucciones prácticas, desde el uso de dones espirituales hasta el amor genuino, la persecución soportada con gozo y la sumisión a las autoridades. No eran sugerencias, sino órdenes del cuartel general del reino, y entonces, en medio de estas instrucciones, surgía un mandato que resonaría por los siglos. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. El aire se espesó como antes de una tormenta cuando las siguientes palabras emergieron del pergamino. No paguéis a nadie mal por mal. Era un desafío que cortaba como espada entre la carne y el espíritu. Pablo no negociaba: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Cada sílaba resonaba con la autoridad de quien había sido apedreado y sin embargo seguía amando. De pronto, la narrativa tomaba un giro visceral. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber.
El lector podía sentir el sudor en su frente al enfrentar este mandato que iba contra toda lógica humana. Pero Pablo no terminaba ahí, lanzaba el golpe de gracia: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Era la estrategia divina para demoler fortalezas, el amor como arma de guerra. Justo cuando el costo del discipulado parecía insoportable, el pergamino revelaba una promesa que hacía temblar las puertas del infierno. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. El rollo se desplegaba ahora con urgencia militar. Pablo daba órdenes rápidas como un general antes de la batalla. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Cada instrucción era precisa, desde cómo manejar días sagrados hasta el peligro de hacer tropezar a otros. Pero de pronto, la prosa explotaba en un canto celestial. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El ritmo cambiaba otra vez, acelerándose hacia el clímax. Pablo mencionaba a Febe, Priscila, Aquila, nombres que cobraban vida como soldados en el campo de batalla de la fe. El pergamino se convertía en un mural viviente de la iglesia militante y entonces, cuando la carta parecía terminar, surgía una advertencia que helaba la sangre. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los culas palabras finales estallaban con potencia apocalíptica. Al Dios que solo es sabio, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Pero antes del sello final, un postdata escrito por el propio puño de Pablo añadía peso sobrenatural. Y el Dios de paz que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, os haga aptos en todo bien para que hagáis su voluntad. El pergamino culminaba con una doxología que reverberaba en el alma, una proclamación de misterios escondidos desde tiempos eternos, ahora revelados. El último giro del rollo revelaba palabras que parecían escritas con fuego. A aquel que puede confirmaros según mi evangelio, al único y sabio Dios, sea gloria por los siglos. Causan divisiones. El final no era un punto, sino un estallido. La carta terminaba donde había comenzado, en el Evangelio. Pero ahora el lector ya no era el mismo. Había recorrido el abismo del pecado, escalado las cumbres de la gracia, y marchado por los campos de batalla de la vida cristiana. El último verso resonaba como un eco en el alma. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y así, en el silencio sagrado que seguía, solo quedaba una pregunta ardiendo en el corazón del lector. ¿Cómo responderé a esta carta que ha sacudido mi existencia? Guerrero de la fe, escucha bien. Nada, absolutamente nada, puede separarte del amor de Dios. Ni la tribulación, ni la angustia, ni la muerte, ni los poderes de este mundo. Eres más que vencedor en Cristo. Él te ha llamado, te ha justificado y te ha dado su gloria. No mires atrás, no dudes, no temas. Camina con firmeza, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Este es el tiempo de levantarte, de vivir con propósito y de extender el reino de Dios. No fuiste creado para la derrota ni para el miedo, sino para caminar en la autoridad y la gracia de aquel que te salvó. La fe no es solo creer, es avanzar sin ver, es confiar cuando todo parece en contra, es mantenerse firme cuando el mundo se tambalea. Así que levanta la cabeza, porque tu redención está cerca. Romanos nos enseña que no somos esclavos del pecado ni prisioneros de nuestro pasado. Somos hijos de Dios, herederos de su promesa, llamados a brillar en medio de la oscuridad. No dejes que nada apague el fuego que Dios ha puesto en ti. Permanece fiel, lucha con valentía y vive con pasión por la verdad. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, dale like y únete a esta misión de fe. El mundo necesita luz, y tú eres parte del plan. Sigue adelante, porque la victoria ya ha sido ganada.